Hola, hola a todas las personas que se están conectando de nuevo, muchas gracias. Ya este es nuestro cuarto capítulo y final de temporada de Artista Artista. Hemos tenido un mes súper interesante, muchas gracias a todas las personas que se han conectado. Vamos a partir, presentando a nuestro artista del día de hoy, Sebastián Calfuqueo, que es un artista increíble. Él es mapuche, recientemente vive acá en Santiago, bueno, de toda su vida en verdad yo creo. Y hoy día vamos a estar acá hablando de su obra en general, de cómo ha estado la cuarentena y bueno, más o menos el mismo proceso que hemos estado compartiendo con los artistas de las semanas pasadas. Recientemente tuvimos a Enzo, que bueno, compartió toda su obra, increíble, creo que todos quedaron muy fascinados. También tuvimos a María Montoya la segunda semana y a Diego Urbina la primera semana, así que bueno, les quiero agradecer a ellos también por participar, a ustedes por conectarse todas las semanas y recordarles que si no alcanzaron a ver las otras entrevistas, las pueden ver por YouTube. Y sí, en julio vamos a tener otra temporada y en agosto y en septiembre y ojalá todo el año hasta que ya nos dejen salir a la calle. Como les había contado, de Artista a Artista es mi proyecto colaborativo de cuarentena, así que mientras estemos en la cuarentena acá en Chile voy a estar haciendo las entrevistas, solo para que lo tengan súper claro. Bueno, antes y ya sin más sin más tiempo acá molestando, voy a presentar a Seba. Hola Cevita. Mari Compuche, hola Bello, niña, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal el Bien, día? bien igual como todos, Ay, me como alegro, me encerrada en la encanta. casa. ¿Cómo va la cuarentena, querido? Cuéntame, quiero saberlo todo. Bueno, yo en lo personal he estado bien, creo que agotando un poco a la gente con tanto live de repente, Ajá. pero, pero igual hay que aprovechar también instancias de mostrar el trabajo con otros lugares, ¿cierto? Ujú. Aprovechar para hacer conexiones con otros compañeros, como el caso de nosotros, ¿no? ¿Cierto? Exacto. Y he estado bien, por suerte tengo la fortuna de tener un trabajo estable, Ujú. como poca gente del mundo del arte, pero también eh, porque yo me lo generé en cierto sentido, entonces he tenido esa suerte con teletrabajo Ujú. y Bueno, con eso principalmente. ayer estaba ¿Qué tal tú por escuchando tu allá? entrevista con el Museo de Bellas Artes acá de Santiago y también comentabas un poco esta experiencia que estás teniendo como profesor. Me gustaría quizás partiéramos por ahí, que ampliaras un poco lo que pudiste contar ayer, porque me pareció súper interesante como esta evolución que ha tenido pues debido a la cuarentena, de como de poder estar en este espacio físico, el colegio, que también es súper significativo para como la constitución de tu obra, pero ahora cómo ha sido esa relación como con el internet. Bueno, es compleja porque el internet genera muchas distancias, ¿no? No podemos como vernos físicamente, no podemos dialogar, Ujú. no podemos hacer Nuchankawun, que en el mundo mapuche es tan importante, el encuentro, el conversar, el dialogar con otras personas, el saber de otros lugares, ¿no? Entonces, eso ha estado como cortado, había un quiebre con esa situación y bueno, en general lo que ayer conversamos con el Museo de Bellas Artes tenía que ver con trabajos que no tenían tanto que ver con lo sexual ni el tema de Ujú. género, que es como lo que más se ha conocido de mi trabajo. Ujú. Y me parecía interesante también hacer el gesto de quebrar un poco eso del orgullo y del Wiñol Chipantu, ¿cierto? Porque hay un sistema del arte que todo el tiempo se acuerda de nosotros en ciertas épocas, Exacto, ¿cierto? sí. De los Ujú. artistas Claro. queer o no binarios o de Ujú. otro tipo de, De de, identidades. de entidades, Ujú. les llaman solamente en esta fecha para limpiar sus imágenes en sus instituciones que son instituciones que no han servido para nada con las disidencias sexuales ni tampoco con el mundo mapuche. Entonces, Mm. yo soy súper crítico respecto a eso, como a esas instancias institucionales que quieren coaptar un poco el trabajo de los artistas que han hecho solos, sin la ayuda de casi nadie. Ujú. Yo por suerte ahora tengo galería y todo eso, pero eso ha sido un trabajo, ¿no? Un artista joven no consigue eso Exacto. rápidamente. Ujú. Entonces, Me para gustaría que mí, nos compartieras, además de eso que nos estás diciendo, porque bueno, siempre como que a uno lo entienden a encasillar como en un solo lugar, como en una sola categoría.
en cualquier cosa, siendo artista o siendo, no sé, periodista, médico, como que siempre te empiezan a encasillar en cosas, siendo ser humano. Y me gustaría que quizás nos compartieras qué estabas haciendo antes de que empezara la cuarentena. Sé que estabas con una exposición en Galería Metropolitana y me gustaría que brevemente nos compartieras de qué consistía y bueno, cómo, en qué la dejaste también, en qué quedó. Eh, y bueno, antes de la pandemia estábamos inaugurando con Yiwei-chan las luchas del agua en Galería Metropolitana, que es una galería que está en Pedro Aguirre Cerda, ¿cierto? En un cordón Ujú, periférico, pero una galería muy importante en su historia, ¿no? En lo que lleva para atrás esos 20 años ya que tienen de trayectoria de la autogestión, de espacios alternativos, ¿cierto? Que apoyan sobre todo el trabajo de los artistas jóvenes. ujú, Ha sido muy significativo para mí y yo hice esa exposición con Chana en la galería que tiene que ver con el tópico del agua. ujú. Tiene que ver con cómo el agua se piensa dentro del mundo mapuche, como un espacio de vida, como un espacio territorial, también un espacio político por recuperar y que tiene cierta implicancia también en revisar la historia también política de Chile, ¿no? El Código de Aguas de 1981, Claro. que hereda Pinochet para nosotros, ¿cierto? Y que hoy día rige, hasta el día de hoy sigue rigiendo ese código, Ujú, que deja al mejor postor el agua y que finalmente no democratiza y no accede todas las personas al agua. Esa exposición tiene dos trabajos, uno es una ujú. instalación compuesta por cerámica Claro. y Que son por estos textos, recipientes de agua. sí, hechos en cerámica, Ujú. que bueno, la gente pensaba que eran plásticos, pero en realidad había un trabajo cerámico ahí. Se logra súper eh, bien. O sea, si esa es como la idea, lo eh, logras increíble. sí, es como un vaciado básicamente, no tiene Ujú. mucha ciencia, pero es bien minucioso igual el trabajo que implica reproducir piezas de esa altura, ¿no? De Claro. esa magnitud. Ujú. Entonces, este trabajo tiene esa revisión hacia la Constitución, hacia algo histórico con el agua, pero también tiene otra pieza que es Kokulen, Ujú. que significa ser líquido en la lengua mapuche, en el Mapuzungún. Y la pieza habla sobre qué significa el agua también como una potencia dentro del género, ¿cierto? Esta indefinición, en la fluidez que permite el agua pensar cuerpos no binarios. Entonces también me interesaba mucho esa relación del género con el mundo de la naturaleza y cómo las especies no son binarias, sino que todo lo contrario, la naturaleza nos permite muchas más posibilidades que solo dos cosas. Ujú. Y bueno, esta obra que la tienes es compuesta, si no estoy mal, es la que estás colgado de una rama, ¿o no? Estoy colgado con una técnica que se llama Chivari, que es una Ujú. técnica japonesa. A mí me gusta mucho mezclar mi trabajo con otras referencias, ¿cierto? No solo lo Total. mapuche, por lo que hablaba ayer, ¿no? Como esta caricatura y también este prejuicio que se hace del artista indígena, que lo quieren clasificar en un lugar y no puede Ujú. salir de ese espacio, y que finalmente la gente termina teniendo un estereotipo sobre la obra cuando la obra no es solo eso, es muchas cosas más. Es verdad. Y, y eso está mal porque los artistas somos personas que vamos aprendiendo y vamos creciendo y no podemos estar encasillados en etiquetas como que hablen de nuestro género y que hablen Ujú. también de nuestros gustos sexuales, o sea, porque eso debería ser tema en el mundo del arte. Como que también me Sigue hago siendo esa hasta el día de pregunta, hoy. Es un... Es sigue un... siendo hasta el día de hoy. O Ujú. sea, como que en vez de cuestionar el por qué es tema, que realmente deberíamos ir hacia allá, creo que también hay una responsabilidad de nosotros de parar la mano en esas instituciones, porque no somos espacios para culpar ese colonialismo, ese patriarcado que han tenido las instituciones históricamente. O sea, Tienes nosotros no toda la podemos ser su, razón. li- su, limpiada- su limpiadera de imagen. Mm. Bueno, ahora, justo hoy día hubo como, que no quiero como darle tanta importancia, pero justamente el móvil, que es, bueno, una de las agrupaciones como LGBT acá en Chile, lanzó como un flyer, no sé si lo viste, que causó como una especie de revuelta. Bueno, pero tiene que Imagino ver cómo un habrá poco sido. como con la idea de quiénes nos representan como hacia la sociedad y como que se sigue como creyendo en esta idea de la persona heterosexual como validadora del movimiento LGBT o como representante del movimiento en los medios de comunicación y como que, no sé, me pareció interesante como, sobre todo la gente, cómo lo estaba cuestionando. Creo que en ese sentido es un gran avance. Es que quieren como hablar de nosotros, pero sin nosotros. Entonces, Exacto. Ese ha sido el como ¿qué problema quieren? O histórico. sea,
sea, ¿por qué quieren hablar por nosotros? O sea, ya históricamente han hablado en el arte, han hablado en la Ujú. política, han hablado en muchos lugares sin nuestra voz. Entonces, hoy en día nos tienen que dejar el espacio y quedarse callados. Eso es lo único Es, que tienen que hacer exacto. los hombres heterosexuales. Tienes toda la razón. Seba, me gustaría que pasáramos entonces a una de las performances que haste como también, digamos que alcanzaste a terminar, pero fue justo como en el tiempo que empezó la pandemia, que es Bodies in Resistance o Cuerpos de Resistencia. La realizaste en Nueva York y me gustaría que nos compartieras también porque creo que, bueno, es un lugar súper hegemónico del arte, o sea, Nueva York, los grandes museos, las grandes galerías. Me gustaría saber cómo fue el proceso o sea, el proceso tuyo haciendo esa performance en ese lugar con todos los elementos que llevaste, que siento yo que si los vamos como diseccionando uno por uno, podemos hablar de tu obra en general. Creo que es una pieza que resume bastante parte de tu trabajo y bueno, creo que a la gente le gustaría como empezar a entender de a poco esos elementos que fuiste involucrando ahí. Primero cuéntanos cómo te preparas para la performance. ¿Qué es lo primero que haces? Difícil igual esa pregunta, pero son hartas cosas. Yo creo Ujú. que yo soy un artista que trabaja mucho con el archivo, ¿cierto? Con la memoria, con las crónicas, con los registros coloniales. A mí me interesa mucho pensar el colonialismo como una Ujú. estructura que es una estructura hegemónica que desencadena en otras cosas, ¿no? Como el tema del patriarcado y lo que conlleva también el patriarcado. Y ese colonialismo se ve expresado en muchas cosas de nuestras vidas, ¿no? En el binarismo de género, en palabras, en el lenguaje. Yo pienso en el lenguaje, ¿no? Esta El idea de lenguaje en blanco, general, sí. negro, eh, femenino, masculino, Ujú. disforia, euforia. Entonces, es medio, el sistema colonial permite muy pocas opciones dentro de este Ujú. sistema. Ujú. Entonces, a mí me parecía muy interesante con esta performance, que fue una invitación que me hizo el Performance Space de Nueva York, de la mano de Joseph Pierce, y XJ Norman, ¿cierto? Que era Ujú. un encuentro de artistas disidentes sexuales, pero de pueblos indígenas. Y nos encontramos para también tensar esos relatos que se han armado precisamente de la sexualidad, ¿no? Esa sexualidad que no incluye raza, que no incluye clase también, ¿cierto? Como no puede ser el género solamente el único lugar que nosotros estemos cuestionando, sino que tiene que haber algo más, porque hay una Total. estructura mucho más grande que esa. Ujú. Y esta performance es una performance donde yo recopilo relatos coloniales, ¿cierto? De diversas procedencias de textos eh, que tienen que ver con distintas temporalidades, con el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII y siglo XIX. Ujú. Y en estos registros coloniales uno puede dar cuenta de que hay la existencia de conceptos como la sodomía o el pecado en esmando o Ujú. el pecado de cometer Claro, sodomía, ¿no? que lo resumes además en una palabra muy especial, como que digamos que Sí. articula toda la performance, ¿o no? Eh, O sea, en esta performance, la palabra que te digo es kangechi. sí, sí. Es una palabra que igual yo he ido reformulando con el tiempo, porque Ujú. en específico la performance Bodies in Resistance va siendo un relato. Entonces Ok. comienza con la historia del Machi Hueye, Ujú. que es una historia que ella había trabajado dentro de mi trabajo y que tiene que ver con un curandero, ¿cierto? Un machi que dentro de la comunidad mapuche, antes de la colonización, podía transitar entre este lugar binario de lo masculino y lo femenino y tener prácticas no heterosexuales. Ujú. Entonces, con la colonización, no tenemos ya esas personas o esos registros de esas personas directamente. Tenemos que Claro. acceder al registro colonial para darnos cuenta que la identidad o la heterosexualidad, como nosotros la entendemos, es una Ujú. construcción colonial también, no es una construcción heredada de los pueblos indígenas. Es verdad, no hay como que los referentes fueron así eliminados, uno a uno. No hay mucho como poder ver hacia atrás, creo yo. Sí, Sino y, como en el relato de esa persona, como el relato propio, lo que tú dices. Esos relatos han sido como limpiados en ese sentido. y han sido higienizados y han sido construidos bajo la imagen del colonizador, ¿cierto? La Ujú. palabra huelle en las traducciones de, eh, por ejemplo, en Luis de Valdivia, ¿cierto? Un relato de 1606, la palabra huelletún es como el acto de cometer sodomía, o también huelle, la palabra huelle se traduce como maricón o sodomita. Entonces,
el lenguaje mapuche está permeado de alguna u otra forma en esa categoría por un colonialismo que aplicó sobre ese cuerpo. Probablemente esa no es la traducción de ese ser, de ese sujeto, ¿cierto?, dentro de la sociedad. Claro. Luego viene otro concepto que también yo he trabajado entre otras obras, que es Alcazomo, ¿cierto? Que significa hermafrodita o hombre-mujer dentro del Mapuzungún. Y es una palabra que también tiene un registro colonial ahí presente que aparece en 1765, ¿cierto?, en Andrés Febres, y que este relato finalmente funciona para denominar a las mujeres masculinas. Y por último, esta performance contiene el último relato, que es la palabra cañechi, que es del siglo XX, ¿cierto?, de 1903, con el diccionario de Augusta, y que este diccionario lo traduce como raro, como extraño, como lo otro. Eso también es la traducción. A mí me gustaba mucho que también en lo que pude leer era lo que no está socialmente permitido. Entonces me parece interesante bajo la mirada justamente de quién. Sí, igual todos estos conceptos tienen una barrera colonial. Entonces, ahora, para mí en algún momento yo me preguntaba a mí mismo si es que era importante enunciarse desde estos lugares cuando yo pertenecía al pueblo mapuche, pero yo pienso que hay que recuperar también esa historia de eso, ¿no? Como yo no me nombro a mí como Güeye, ni como el Cazomo, ni como Cañechi. Evito hacer eso, claro, porque hay una barrera colonial existente y desde mi lugar como sujeto político, también sujeto mapuche, puedo desde la lengua pensar una categoría o un lugar para mí. Y también estoy ahí cuestionándome si es que es necesario categorizarme con un concepto, casarme con un concepto cuando no creo en eso. Entonces, este trabajo es un poco eso, es una obra que yo hago que salgo con la Guñelfe, ¿cierto?, que es la estrella de 8 puntas que representa a un ícono histórico de la colonización, ¿cierto? Se dice que en el siglo XVIII los mapuches tenían esta estrella dentro de sus banderas cuando estaban haciendo un proceso de revolución contra los españoles, ¿cierto? Y también con el Estado de Chile, entonces... Además que fue una estrella que se resignificó o digamos que se volvió a utilizar hace muy poco en todo el tema de la revuelta social acá en Chile. O sea, sí, se vio muchísimo. Entonces, ¿cómo lo ves tú en ese sentido? Bueno, simboliza muchas cosas, ¿no? Hay dos banderas. La bandera más masiva, ¿cierto?, que es la bandera realizada con el Consejo de Todas las Tierras al principio de los 90, es una bandera que fue creada en un momento político muy importante. Entonces, no es cualquier cosa cargarla, no es cualquier cosa llevarla, ¿no? Como que uno también tiene que entender cómo son y se leen los símbolos dentro de la cultura, qué significan. Y para mí las banderas son resistencias, son luchas, son poner el cuerpo históricamente. O sea, hay una resistencia mapuche que ha estado históricamente ahí. Y esta obra era un poco eso. Entonces yo ocupaba mi cuerpo y construía la palabra cañechi como lo otro, como esa posibilidad de pensar en la otredad, ¿no? Y mientras iba relatando esto, yo iba aprendiendo romero y salvia, que son dos hierbas que también ocupo mucho en mis performances, como su potencia de descargar energéticamente algunos espacios. Y era una performance bien significativa porque yo construía esta palabra con el pelo y luego me quedaba ahí como haciendo sonar mis cascahuillas, que son un instrumento mapuche, ¿cierto?, que también es un instrumento bien importante para las machis, por ejemplo, y me quedaba ahí como resistiendo, ¿no? Entonces la idea era cómo cuerpos dentro de la historia colonial han estado presentes dentro de los relatos, pero no han estado valorados y puestos en la historia oficial. Entonces a mí me interesaba mucho hacer ese recorrido de estos tres conceptos que hablan de cuerpos otros en la lengua mapuche y cómo pensar también denominarnos hoy en día, ¿no? Entonces por eso yo decía que estos cuerpos están en resistencia, porque están ahí en un legado que no los permite ser leídos en su completa magnitud. Me llama mucho la atención y me gustaría como que lo pudiésemos discutir ahora. Estabas usando tacos y una tanga. ¿Te consideras que estabas, y bueno, y también tenías los ojos maquillados, ¿te consideras que estabas travestido? ¿Cómo podríamos interpretar eso en tu trabajo y bueno, en ti también? ¿Es drag? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo tengo un alter ego en mi trabajo, ¿cierto? Que es Millaray, que ha aparecido en otras obras que tiene que ver con
con hacer nacer a la hija que nunca tuvo mi mamá. Entonces, es como también juego mucho con eso de la representación en mí misma, ¿no? Como hay días que yo salgo más femenino a la calle, otros días que soy Claro. más masculino nomás, y no me creo tampoco una persona tan, tan fija, ¿no? Nunca he sido así, desde mi temprana edad nunca he sido, me he querido casar con un lugar porque ni la masculinidad ni la feminidad me hacen sentido. Entonces, Es verdad. yo pienso que también el espacio del drag, de hacer Ujú, drag, también es una forma de performear y poner como tensión esos relatos hegemónicos que se han construido también en los cuerpos, ¿no? Y ujú. también las disidencias, ¿no? También sabemos que dentro de nuestra misma Claro. comunidad tenemos mucha transfobia, también Ujú. mucha locafobia, también la plumafobia, No está ¿cierto? tan Todo lo que resuelto tenga como que ver. parece. No, no, porque es que o sea, la deconstrucción ahí Ujú. es un término que también podemos entrar a analizar y discutir, pero no basta con pintarse la uña, amiga, no basta con Es verdad. Qué bueno que lo dices. no Ajá. basta con si no te ves y no te violentan en la calle, no vas a vivir Exacto. realmente lo que es ser una persona que vive violencia en la calle. Ujú. Y justamente ahora que mencionas eso y viendo también, es que fasciné ayer con tu entrevista, la que te hicieron en el museo, compartiste también algo que me llegó muy directo a mí y fue que en el colegio fuiste víctima de bullying. Yo también lo fui Sí. y fueron años terribles para mí y creo que hasta el día de hoy me sigue marcando mucho esa experiencia. Entonces, en la construcción de tu obra, justamente cómo eso ha ido aportando, quizás también ha podido restar. No sé, me gustaría que nos compartieras eso, los encuentros que has tenido últimamente como con esa experiencia, el hecho de seguir saliendo a la calle quizás y que como esos actos de violencia que siguen perdurando hasta el día de hoy quizás. Bueno, yo creo que como casi todas las personas Ujú, no binarias o colas o trans o ujú. lesbianas, machorras, todas las posibilidades menos gay y homosexual que me cargan esas palabras, A mí también. eh, eh, hemos vivido eso, ¿no? O Ujú, sea, yo pienso mucho que nuestras personas de la adolescencia no somos realmente nosotros, ¿no? Fueron como ujú. versiones que tuvieron que adaptarse a un sistema súper violento, ¿no? Vivimos en un encierro igual de alguna forma toda nuestra adolescencia. Sí, es cierto. Vivimos una pandemia que se llama racismo, que se llama homofobia, que se llama transfobia, esas también son unas pandemias. Y, y a mí me costó mucho un proceso de validación a mi misma identidad y yo Ujú, pensaba mucho en eso, como tal vez casi a mis 30 años ahora recién puedo salir como yo quiero, hacer las cosas que yo quiera, porque ujú. también he llegado a una solvencia económica que puedo hacer eso también, ¿no? Como que ya no es Claro. un tema el tema económico en estos momentos, entonces eh, creo que también ahí hay como una potencia que uno puede recuperar de ese proceso y para mí ha sido muy importante como tenerle rabia, tenerle enojo y querer destruir la escuela y de esta forma horrible que ha generado como institución a las vidas eh, trans, LGTBQ más, todo eso. Eh, Y por pero al ejemplo mismo desde tiempo la... pienso Ajá. que desde la pedagogía y desde la docencia también se pueden hacer estos cambios. Entonces, eh, creo que por eso también estoy en eso, por eso también Claro, estoy en la educación. justamente eso era lo que te iba a decir. ¿Cómo ha sido ahora la experiencia que estás del lado contrario? Porque muchas veces también los profesores hacían como oídos sordos. Entonces, ¿cómo has sido tú ahora que eres el profe en enfrentarte, quizás encontrar también estas realidades que quizás viven algunos niños, quizás en tu clase? No sé. ¿Cómo ha sido desde tu lado? Bueno, para mí ha sido muy importante no hablar solo de arte en mi clase, sino Ujú, que hablar de sexualidad, hablar de drogas, no tratar a los adolescentes como niños, ¿no? Porque no son ujú. niños y los Claro. niños tampoco hay que tratarlos con la visión adultocentrista que nosotros tenemos, Ujú. ¿no? De Porque que no también hay saben nada. una cultura súper adultocentrista que no permite que hayan diálogos intergeneracionales cuando son tan nutritivos, ¿no? Dentro de la cultura mapuche, la relación de los putaqueché, ¿cierto? De las personas mayores con los pichiqueché es muy importante. Entonces, ¿por qué en la cultura occidental no se piensa esas relaciones intergeneracionales, ¿no? De respeto, principalmente, Es verdad. a las vidas adultas, tanto como a las vidas jóvenes? Ujú. ¿Crees que entonces lo que quiero como entrar ahora es poder explicar tu obra, Nita Pride, que es otra obra que tienes ya de hace unos años atrás, también en cerámica, muy especial,
¿Cómo la puedes conectar con este tema? Porque siento que va muy de la mano. Bueno, es una obra súper importante para mí, Nitan Pride, ¿cierto? No he tenido la vuelta y la oportunidad de volver a mostrarla aún, pero o sea, tenemos ahí algo pendiente Yo me acuerdo próximamente. perfecto. Y me encantaría volver a mostrarla porque siento que también tiene algo ahí, ¿no? De una obra súper irónica. Es ni tan pride porque ni tan orgulloso, ¿no? ¿Qué orgullo? ¿De qué me están hablando? O sea, como no tengo orgullo, tengo rabia en un sistema que nos sigue segregando, que se acuerda de nosotros solamente en esta fecha, Ujú. que genera espacio solamente para nosotros en esta fecha cuando en realidad existimos todo el año. Estamos resistiendo todo el tiempo, estamos en la calle con nuestros cuerpos haciendo memoria, haciendo resistencia. Entonces eh, no necesitamos esa palabra replicada de la forma que la han replicado, ¿no? Tenemos que sentir el orgullo también como una potencia política para que las nuevas generaciones no tengan los mismos problemas que nosotros hemos tenido, ¿no? Ujú. Como para mí impensado que los colegios sigan siendo igual de estrictos con los estudiantes, ¿no? Sí, Que sigan es verdad. importando cosas de su género, de su Ujú. cuerpo, de su visualidad, ¿no? ¿Qué importa eso? ¿Qué te importa a ti? ¿Qué te gusta? Si te gusta, eh, ¿qué te gusta genitalmente? ¿Qué importa eso? Exacto. Realmente no Nos dimos importa, no cuenta debería tener. que igual con la cámara apagada sigues siendo la misma persona, o sea, y sigues aprendiendo de la misma manera y la ganancia es igual, no te cambia como cómo te ves, lo absoluto. Creo que es un Sí. aprendizaje que le puede quedar a todos después de esta cuarentena. Bueno, y Nitan Pride es una obra que se Ujú. compone de 18 ponis de cerámica, ¿cierto? De estos como pelotinas que son inflables, ¿cierto? Ajá. Muy Pero populares yo las... además, en Colombia está lleno. Tú vas a un parque y Sí, los venden ahí. y acá también son Ujú. súper populares los ponis, ¿cierto? Los ponis de goma. Claro. Entonces yo hice unos rodeados de ponis de goma Ujú. y a mí me interesa mucho trabajar con los conceptos como vacío, hueco, ¿no? En otra obra la palabra hueco aparece harto, como una Ujú. potencia también para romper esa historia colonial, esa historia patriarcal y revisarnos nosotros mismos, ¿cierto? Hacer nuestro espacio, nuestro hueco de nosotros mismos, de las personas que queremos ser. Ujú. Y, y para mí era importante hacer esta instalación que se fuera desinflando Claro. desde el color rojo hasta el color violeta, ¿cierto? Ajá. El color violeta era el que resistía, ¿no? Claro, el que está También resistiendo. Y fue como algo en especial? ¿Por qué decidiste como dejar el rojo más desinflado? bueno, tiene que ver con un orden, ¿no? Un Ok. orden de la bandera LGTBQ más y Ujú. también tiene que ver con que el violeta significa. En ese periodo era el 2014, yo estaba como efervescente con el feminismo, era para mí lo Total. máximo. Ajá. Hoy en día también puedo entrar a cuestionarlo más, ¿no? Pero en ese momento para mí era lo más. O sea, 2014 yo Ujú. estaba on fire con el feminismo y para mí era lo máximo. O sea, para mí era un lugar de lucha política y muchas ¿Sigue cosas, ¿no? siendo o no? Sigue siéndolo, sí, Ujú. sigue siéndolo, pero también se le agregan otras cosas, ¿no? Entonces ahí uno empieza a sentir de que no es la única lucha, entonces uno tiene Claro. que mezclar con otras más posibilidades. Entonces Ujú. la obra era una crítica hacia ese vaciamiento político de las organizaciones Desde las LGTBQ+. mismas, claro, desde las mismas organizaciones. Sí, ese vaciamiento de la marcha también Ujú. tenía que ver con un orden, con el orden de la marcha, ¿cierto? La marcha, las primeras personas sabemos quiénes van, ¿no? Las mismas organizaciones de siempre, Sí. y al final estaba la contramarcha, que era un lugar súper interesante porque se llamaba contramarcha, porque estaban todas las locas y estábamos todas finalmente haciendo escándalo. El año Entonces, pasado se dio eso también en la sí, marcha. se dio. Yo no estuve en la última marcha porque Ajá. no estaba en Santiago, Ok. pero fue muy bonito igual, fue muy bonito eso que se generó, ¿no? Entonces yo pensaba mucho en cómo las marchas también son eso, ¿no? ¿Por Ujú. qué van alguien primero y por qué van alguien al final, ¿no? Y por qué van alguien en una contramarcha, por qué alguien está muy orgulloso y por qué alguien tiene mucha rabia, ¿no? Como que a mí me parecía muy Exacto. interesante revisar eso. Ujú. Y era ni tan pride por lo mismo que comentaba antes, ¿no? Como qué orgullo, de qué me hablan, o sea, toda la vida he vivido violencia, no me hablen de orgullo, háblenme de rabia. Totalmente. Mira que justamente con respecto a eso, me he estado cuestionando en los últimos días como, ¿es junio realmente el mes Pride como para nosotros?
para nosotros acá en Latinoamérica, por ejemplo, sabiendo que es una ideología pues importada. O, por ejemplo, que he visto también en Netflix, hace poco también salió un documental de Marsha P. Johnson, también justamente relacionado con, bueno, con el estallido que se vivió allá en Stonewall. Y veo que mucha gente acá como que se siente muy representado por ella y por todo lo que sucedió ahí, pero a mí todavía me sigue generando un ruido, como ¿es realmente ese el acontecimiento que nos representa a todos acá? ¿No pasó algo antes? ¿No habían otras identidades antes luchando? Como, ¿por qué tenemos que asociarlo con lo que pasó allá? ¿Y cómo no nos esforzamos para buscar algo propiamente de lo nuestro, digo yo? Sí, bueno, la historia en Chile existe, ¿cierto? En el 71 había una revuelta en la plaza de armas. Ujú. En septiembre, si no me equivoco, no, fue en mayo, que vista el Che de la Audiencia, el Víctor Hugo Robles, aparece este periodo y las nombra, ¿cierto? Son personas que iniciaron este proceso de revuelta, eran personas travestis, que estaban aburridas de ser excluidas de esta sociedad y que estaban esperando mejores condiciones de su vida. Ujú. Entonces la revuelta nunca ha partido de la masculinidad, la revuelta nunca ha sido de la masculinidad. O sea que ahora se apropió la masculinidad de eso, Ujú. es otra cosa, pero las masculinas nunca nunca han puesto el cuerpo. Eso no es, ni en Estados Unidos, ni acá fue así, entonces no hay verdad de eso. Entonces, a mí me parece que hay algo muy particular con lo que pasa en Chile, Ujú. que, que tiene que ver con cómo funcionamos mucho con lo que pasa afuera, pero no revisamos lo que pasa internamente, ¿cierto? En nuestro país. Nos sorprendió mucho la muerte de George Floyd, ¿cierto? Se pixeló, Muchísimo. dice. No, nos sorprendió mucho, pero hace poco, ¿no? Murió, o sea, asesinaron al huerquén, ¿cierto? Alberto Treuquil, en la comunidad Huenehuena, en el sur, y nadie dice nada. Entonces a mí me parece que vivimos en una sociedad profundamente racista y no situada. O sea, estamos mirando afuera, pero no estamos mirando lo que pasa en el territorio, las muertes que siguen habiendo por la policía y el Estado de Chile a través de la represión que hace al pueblo mapuche. Sí, es algo terrible y yo creo que se tiene que seguir analizando porque en Colombia también pasa lo mismo. Todos los días tenemos asesinatos de líderes sociales y quedan completamente como ignorados, olvidados también. Pero claro, sale un acto allá en Estados Unidos y como que parece que todo el mundo le importa. Entonces, Mm. claro, está bien, o sea, está bien sentir esa empatía por la otra persona, pero ¿hasta qué punto? Como, ¿es acaso algo como ganas de aparentar también? O sea, son muchas preguntas que me van como surgiendo de eso. Es que es lo mismo de la bandera, ¿no? En la Huaynulfe, ¿cierto? Yo pienso Ujú. que había mucha gente que salía a la calle pero no sabía lo que significaba, entonces, ¿de qué sirve ocupar algo? Ujú. ¿De qué sirve hacer un hashtag? A ver, no, Ujú. ni sé cómo se pronuncia la cuestión. Eh, Da lo mismo. de Black Lives Matter, Ajá. si es que no piensan lo que pasa acá, ¿no? O sea, las vidas mapuches también importan y a nadie le importa realmente en Santiago o en Ujú. otros lugares. Vivimos en un espacio también súper individualista en ese sentido, que no hace revisiones sobre lo que pasa en su territorio y en su lugar, ¿no? Ujú. Sabemos que ahora justo la Araucanía está toda militarizada, entonces hablamos de allá, pero revisemos acá, ¿no? Estamos en un contexto de pandemia y sigue habiendo una represión gigante allá. Ujú. Sabiendo que, o sea, es que es súper complicado y te entiendo bastante. Mira, hay dos cosas que me gustaría también rescatar de acá. Y es, bueno, uno, el término champurreado, que si no estoy muy bien si se dice así, me gustaría si lo puedes decir tú. Pero también me gusta mucho porque en lo que pude entender es una persona mapuche, de origen mapuche, que se cría en la ciudad, particularmente acá en Santiago, en la capital, y que justamente como que se encuentra en este limbo de que ningún como lado, como que no se siente representado por ningún lado, o es como que no existe validación de ningún lado. ¿Cómo es Mm. exactamente? Bueno, champurria es una palabra, Ujú. champurria es el concepto que se podría traducir como mezclado, híbrido, Ok. no sé, pero no es una palabra, no estoy seguro si es una palabra mapuzungún, Ujú. pero sí es una palabra que se ocupa dentro del mundo mapuche Ok. y refiere
por ejemplo, en crónicas del proceso del proceso de colonización del Estado de Chile, ¿cierto? 1800, Ujú. aparece esta palabra como mezcla de licores, pero también, por ejemplo, en Pascual Coña, que es a comienzos del siglo XX, Ajá. aparece en un relato para denominar a un niño que era mapuche, pero que sus rasgos físicos no correspondían al estereotipo mapuche. Era un niño blanco, con el pelo más claro. Entonces, como tiene esas dos connotaciones, ¿no? Como algo negativo en ciertas comunidades muy esencialistas, pero Ujú. en otros lugares como es una especie de potencia, ¿no? Yo lo pienso con otros compañeros que somos mapuche. Ujú. Nosotros hablamos de la potencia champurria. La Daniela Catrileo específicamente ha hablado de la potencia champurria. En esta potencia de reivindicar no una pureza, ¿cierto? Porque nadie cree en las purezas de las razas, ni en todas esas tonteras que nos han metido en la cabeza, el concepto de raza también, que es muy problemático, pero Ujú. sí creemos en una lucha comprometida con el pueblo mapuche, porque también pertenecemos a este pueblo. Entonces, los champurria para nosotros es una potencia política de reactivar esa memoria que no es lo mestizo, Ah, porque justamente la gente mestizos, está diciendo ahí, mestizo o sí, algo. Dinos sí, no por es qué una no. palabra. No es una palabra, bueno, el mestizaje es una palabra bien compleja, ¿no? El Ujú. mestizaje es una palabra súper neutra, ¿cierto? Que invalida todas las otras identidades que existen en los territorios. No permite leer lo que hay en las identidades que hay allí. Ujú. Y también es una palabra que supone que las violencias o las relaciones entre los pueblos fueron iguales, ¿no? Y sabemos que acá en este territorio nunca fue así. Siempre hubo violencia. María Galindo habla de bastardaje en vez de mestizaje, ¿no? Entonces, Uf, cómo fue una relación de poder, ¿no? sí, O sea, la totalmente. palabra mestizo es una palabra compleja que hay que Ujú. cuestionar también. La palabra champurria es una palabra para decir mezcla, pero mezcla como potencia y reconocer de que nadie es puro y que también es una potencia de recuperar lo que históricamente se nos ha negado. Ujú. Sí, tienes toda la razón. Bueno, mira, me gustaría que la gente quizás si tiene alguna pregunta que nos vaya preguntando también, que quieren saber. Yo creo que este es un espacio libre donde pueden preguntar absolutamente lo que quieran, no hay filtro. Pero bueno, continuando con las preguntas, me gustaría saber en qué proyectos estás ahora. ¿Cómo ha ido la cuarentena también articulando tu obra? ¿Qué ha cambiado? ¿Has sentido que ha cambiado algo o estás más bien como en un stand-by? ¿Qué ha pasado como contigo? Ha sido difícil porque no he podido trabajar como a mí me gusta trabajar. Yo Ujú. trabajo mucho con mi cuerpo, recorriendo la ciudad, hablando con gente, yendo a archivos, o sea, como cosas que hoy en día estoy muy imposibilitado, ¿no? Entonces, eh, hago mucho cerámica en mi casa, pero no he estado produciendo obras, sino que he estado más como haciéndome cosas para mí, para mi casa, como hacerles y he tenido que trabajar mucho como en cosas más conceptuales, creo, como desarrollando más obra previa, que también hago mucho ese ejercicio de escribir y de pensar lo que viene. Nunca hago una obra rápido, ¿no? Como que también hay Claro, eso lo una... mencionaste ayer, me llamó mucho la atención. ¿A qué te refieres con eso exactamente? ¿Con hacer una obra como a la rápida? No sé, es que yo siento que hay algunos artistas Ujú. que tienen un concepto bien errado, ¿no? Que es Ok. como que dicen bueno, que las obras tienen que decantar cierto proceso y que uno se involucra con ciertas cosas, pero en realidad cada uno tiene su proceso, ¿no? Yo hay obras que me demoran 2 años, 3 años, pero la gente después ve tantas obras que piensa que las hago en poco tiempo, pero Claro. se debe a que uno como persona es un poco más... yo soy muy inquiete, entonces como que Ujú. estoy mucho haciendo muchas cosas, me gustan hacer muchas técnicas, no me caso con ninguna técnica, entonces ¿Cómo vas como anotando que todas esas obvio, ideas que se te vienen a la cabeza? ¿Tienes algún, como, qué es lo que más hace, lo que más se te facilita? eh, Por yo soy muy de ejemplo, imagen. vas caminando y se te ocurre algo, ¿cómo lo capturas para que no se te olvide? Que es algo que, bueno, por lo menos Tengo, a mí me pasa siempre. tengo un cuaderno, tengo un cuaderno que anoto ideas y bueno, voy a confesar, Ujú. harta ideas son también eh,
no siempre en los mejores estados, ¿no? Como que también uno, no sé, está recién despertando, se fuma un pito, no sé, y sale una media idea y dice, "Ay, acá". Claro, Entonces no es como la gente piensa que es como que uno se iluminó y como que no, pues, o sea, el proceso creativo yo creo que va mucho más que eso, o sea, va que uno está todo el rato pensando muchas cosas, no está solamente haciendo eso. tienes razón. Bueno, justamente aquí Y, nos están preguntando, que creo que lo tenemos que hacer. ¿Tienes referentes, Seba? sí, hay varios referentes dentro de mi trabajo, me gustan muchos artistas. Ujú. Eh, en general no me gustan los artistas que la gente cree que me gustan, ¿no? Como que ¿Como son quién? así como, ¿Quiénes como creen que... ¿Quiénes, por ejemplo? mi- no, no quiero nombrar a nadie mal, Ah, ya, perfecto. pero por ejemplo, me gustan mucho más los trabajos de las artistas mujeres. Creo que yo ayer lo comentaba también en el Museo de Bellas Artes, mi trabajo ha sido levantado por mujeres, no ha sido Ujú. levantado por hombres. Eso En general he trabajado con me gustó muchísimo lo que dijiste ahí. Y además es cierto. Yo he trabajado casi con puras curadoras mujeres, son Ujú. pocos los hombres que me han invitado a trabajar, entonces eso habla de algo, ¿no? Yo siento que ahí hay algo que uno puede pensar Ujú. ¿cierto? De esa relación. Me gustan muchos artistas, por ejemplo, creo que desde los artistas queer o como disidentes, ¿cierto? El trabajo del Juve Barría, que es un amigo querido, muy cercano, Máxima también me luz. gusta mucho el trabajo de La Paz Errázuriz, y cierto como haya marcado una generación de artistas, el trabajo del MBL, el trabajo de Francisco Casas también. Claro. Y Últimamente, por referentes ejemplo, internacionales, por ejemplo, latinoamericanos. Carlos Mota me gusta mucho, Ok. me gusta también la Teresa Margolles. Ujú. Hay varios artistas que son varios, yo no podría decir solo uno porque creo que hay demasiados artistas que están ahí produciendo cosas muy interesantes. Hay gente joven como, no sé, el Pablo Lincura o la Paula Baeza Pailamilla, Paula Coñepal, que están produciendo cosas súper interesantes, ¿no? Que están ahí y que de repente el medio oficial del arte no permite hacerlos tan visibles, pero yo creo que vamos todos trabajando a que eso se acabe, que se arruine esa barrera que existen con Sí, nuestros trabajos. es verdad. Tienes toda la razón. Y bueno, y como de referentes, no artistas, sino como referentes del día a día. Eh, no sé, es que son tantas personas, son tantas cosas. Me está Bueno, tu hablando abuela la es un gran gata. referente también, por lo que pude ver ayer. Eh, sí, mi abuela y las historias no oficiales. Yo creo que a mí me Ujú. gustan mucho las historias que no han sido las historias de la hegemonía. Por ejemplo, pienso mucho cómo me marcó en un proceso de mi carrera el trabajo de la Lorenza Bottner, ¿cierto? Que es una artista Ok. que es una artista trans, Ujú. chilena, nacida en el periodo de la dictadura, que Que se viajó a va a Alemania, si no Alemania, estoy mal. Ujú. vivió toda su vida en Alemania, es una persona que le amputaron sus manos a los 8 años Ujú. y que luego produjo una carrera brillantísima, Es ¿no? Pintando increíble. con su haciendo performance, hizo hasta una performance acá en Chile. Entonces, ¿cómo en la historia, cómo en la academia, a Ujú. mí no me cabe eso en la cabeza, cómo en Ella la está academia no nos prácticamente enseña? invisibilizada acá en Chile. Muy Sí, poca gente la totalmente. O conoce. sea, que no fuera por el trabajo, por ejemplo, de Paul Preciado, que ha sido quien ha Ujú. levantado su trabajo en el extranjero, hoy en Ujú. día no sabemos nada de la obra de Lorenza, ¿no? Es verdad. Acá la Ligüen también escribió sobre la Lorenza en un texto de Terremoto, que está bien bonito, Ujú. y también de otras figuras, ¿no? Hija de perra, lo que significa hija de perra para nuestra historia política, ¿no? Ujú. Toda la generación drag que viene posterior a hija de perra. Sí. O sea, le debemos a muchos íconos de la disidencia, Ujú. de, de las personas que realmente han puesto el cuerpo. Hay algo ahí que yo observo Ujú. que es súper interesante porque muchos de los artistas que ponen su cuerpo visualmente, ¿cierto? Claro. Hacen drag, hacen desnudos, son en general mujeres y disidencias. Los hombres Sí. heterosexuales tienen todo un tema con el cuerpo, Es que impresionante, sí. Se reducen algo como a hay. los objetos. Sí, algo hay ahí. Mientras más grande el palo que hacen, mejor. Entre más duro. Seba, hay otra pregunta que nos dicen acá, retomando, bueno, como profesor, ¿cómo manejas situaciones de homofobia o cualquier tipo de exclusión en tu salón de clases? No, yo me vuelvo loca. Como, No lo como acepto. toca. No, no lo acepto. Por suerte trabajo en un colegio Waldorf, que es Ujú. una pedagogía
bien especial. A mí me gusta harto el sistema, pero también al mismo tiempo muy elitista, porque sabemos que esos colegios no son de acceso eh, general, ¿no? Entonces también hay un problema. Eh, en mi colegio no se aceptan las discriminaciones, hablamos neutro. Eh, Ok. Creo que también ha sido el lugar que yo decidí para trabajar por eso, ¿no? Porque no me interesa trabajar en una institución que Ujú. cambie mi forma de ser, de mi forma de pensar, de vivir, Me imagino. de conectarme con otras personas, ¿no? No podría transar eso, Mm. por nada. Mira, otra pregunta. Dentro de tu obra, bueno, está súper general, pero ¿cómo se involucra la cosmovisión mapuche? Uf, miren, yo voy a decir algo Ujú. que tal vez es polémico, pero Para eso creo que está este también es, espacio, sin filtro. pero creo que también es importante, ¿no? Ujú. Como hablar de eso. Para mí la cosmovisión, para mí lo espiritual es personal, es mío. Yo no lo comparto en, públicamente en mi trabajo. Para mí la espiritualidad tiene que ver con un espacio muy privado y personal, Ujú. ¿cierto? Que yo he recorrido en mi vida y que tiene que ver con mi vinculación con el mundo mapuche. Yo no tengo que demostrarle a nadie ni a ningún grupo lo que soy y mis vinculaciones con eso. Ujú. Y, y a mí me parece que dentro del arte o de la academia en general hay muchas relaciones de extractivismo con el pueblo mapuche, ¿cierto? Eh, con directamente con la espiritualidad, ¿cierto? Nos quieren Claro. como seres espirituales, pero no nos Ujú. quieren como sujetos políticos. No nos quieren hablando de territorialidad, no nos quieren hablando de restitución, no nos quieren hablando de los saqueos que hicieron a las comunidades, Exacto. a todo lo que han hecho daño históricamente. Entonces, Como que para se mí dejan hablar algo de... muy fantasioso, creo yo. O sea, por lo menos esa es Y como la exportable, percepción que me da desde la experiencia que, bueno, que tuve en el colegio, porque alcancé a estudiar acá 2 años en el colegio, y bueno, y en los medios de comunicación en general, que lo mapuche se deja como algo como demasiado místico, siento yo, que aún como que se muestra mucho eso. y probablemente tiene una parte espiritual que es Ujú. importante, ¿no? Que es necesaria porque se ha resguardado, pero no es para que las personas lo extraigan, no es para Claro. que vayan a tomar rituales o ceremonias porque no les Ujú. corresponde nomás, porque no son parte de eso. Pienso mucho en cómo ha pasado también con otras comunidades indígenas, ¿no? Con el ayahuasca, con Ujú. todo lo que ha sido en esas ceremonias. ¿Por qué personas de afuera de esos territorios tienen que ir a tomar medicina de ese territorio? No me parece, no lo Y tan encuentro normalizado que está. y O tan sea, normalizado. O sea, como que realmente creo que hay que tener cuidado con ujú. cómo uno se acerca a las culturas indígenas, ¿no? O a los pueblos, ¿no? Sí, total. No puede ser desde un lugar extractivista, tiene que ser desde un lugar del respeto y no Ujú. tiene que ser invalidando la parte política, porque la parte política es algo que necesitamos que se restituya y que haya una devolución histórica, porque no ha Ujú. habido, el Estado de Chile no ha tenido esa devolución con el pueblo mapuche. Entonces, antes de hablar de Exacto. espiritualidad y de lo profundo que es la cosmovisión, creo que es importante posicionarnos políticamente desde los discursos. Claro, porque justamente, mira, acá hay otra pregunta con respecto a eso que dice, ¿el deseo de hacer obras de la performance tiene que ver con un rescate de la ritualística mapuche? No directamente, yo no incluyo partes de las ceremonias que no me corresponde Ujú. porque no me siento capacitado para hablar de eso, ¿no? Como sujete. Entonces creo que otras personas tienen que hablar de cosmovisión. Yo no Claro. voy a hablar de eso porque no es un tema que yo maneje. Yo no soy un kimche. Dentro de mi Ujú. comunidad no soy un sabio, entonces no voy a ir a hablarle a otras personas de eso porque no me corresponde a mí. A mí me molesta mucho ver a personas como Sileim Mora dando charlas de indigenismo y de cosmovisión y todo eso cuando no es mapuche, cuando no ha vivido esa cosmovisión y cuando no le corresponde hablar de eso. O sea, hasta el mismo Gastón Sublet, ¿cierto? Ajá. Tanto que lo alaban, tanto que hablan de él, cosas maravillosas, pero los mapuches no necesitamos personas que nos interpreten, no necesitamos personas que sean mediadores de nosotros. Es seguir Tienen que haber repitiendo el personas mismo mapuches. problema de siempre, finalmente. Sí, o sea, a mí me molesta mucho eso, como por qué tiene que haber un intermediario de las culturas cuando las culturas tienen sus propios líderes, ¿no? Hay Ujú. loncos, hay machis, Exacto. hay kimches, hay personas que tienen que hablar de eso, y yo no soy la persona indicada. Ujú. Que yo creo que justamente con lo que mencionaba al principio, lo que te dije de este flyer que causó este revuelo hoy acá en Santiago, que tiene que ver con eso totalmente.
¿Cómo seguir hablando de discursos con personas que ni siquiera hacen parte de esos discursos? O sea, si no lo integran, ¿cachai? O sea, no sirve de nada las imágenes, el pinkwashing, si es que tu vida en realidad va a seguir siendo discriminando a las locas, discriminando a los femeninos, discriminando a las trans, excluyéndolas, no dándole oportunidades, en fin. Claro. Seba, te quiero hacer una última pregunta. Una pregunta que tenía aquí pensada desde hace tiempo y que me ha llamado mucho la atención también, como justamente como en la idea de que siempre te encasillan con un solo tema. Antes, cuando estabas en la universidad, ¿qué otros temas te llamaban la atención? Como antes de que tu obra se centrara, o no se centrara, que se hiciera más notorio tu identidad mapuche, ¿qué otro tipo de cosas realizabas, por ejemplo? Bueno, mis primeros trabajos son muy transfeministas, si es que uno pudiera llamarle, ¿no? Como son mucho sobre trabajar con comunidades trans, pensar cómo se ha construido la infancia con el género, ¿no? Eso me interesaba mucho. Había muchos trabajos que tenían que ver con cómo se sociabilizaban los cuerpos desde la temprana edad, que no solo el género, sino que el racismo también. Okay. En uno de los trabajos que comencé a hacer, entrevistaba a niños pequeños de entre 4 o 5 años, todo por medio de una educadora, porque uno no puede hacer eso con niños tan pequeños, claro. ¿no? Y en relatos de niños tan pequeños salen palabras como yo no me quiero juntar con él porque es peruano, yo no me quiero juntar con él porque es negro. O sea, hay algo ahí, hay una herencia colonial, racista, patriarcal que es terrible, que es nefasta, y qué mal que nuestras nuevas generaciones sigan estando permeadas por eso, ¿no? Entonces hay que pensar desde cómo se educa, cómo parte la educación, cómo parte las escuelas, cómo forman a los niños y qué les dejan finalmente. Para mí la escuela tiene que ser un lugar que potencia a los estudiantes en sus caminos, en sus habilidades, ¿cierto? En sus propios lugares, en sus propios intereses, no un lugar normativo, no puede ser eso. Claro. Entonces a mí me interesaba mucho eso, porque creo que todo tiene que ver de alguna forma conmigo, todo tiene que ver con cómo yo viví mi vida. Mis abuelos también son súper importantes, ¿no? En esa tradición mapuche, en todo lo que conlleva. Entonces son muchas cosas. Yo no puedo reducir mi trabajo a mi género, claro. No puedo reducir mi trabajo a mi ser mapuche, no puedo reducir mi trabajo a mi militancia política, o sea, no puedo hacer eso. Claro, no, sin negar que también es algo muy importante, o sea, y que se tiene que hablar. Claro, es algo muy importante. Es algo muy importante, pero no es mi persona, no es únicamente mi cuerpo, mi identidad. No, yo soy mucho más que eso, no podría ser catalogado de una sola cosa. Entonces siempre hay que arrancar de esas categorías, de esas como claro. Espacios tan limitados. Y eso, yo aparte soy del colectivo Reinintuleufu, que es el colectivo colectivo mapuche que se traduce como Entre Ríos, ¿cierto? Y también tenemos la revista digital yenerrevista.com. La semana pasada. Empezamos la semana pasada con bombo y platillo, hay mucho trabajo, mucho nehuén puesto con mis compañeros de Reinintuleufu. Es una revista de arte, pensamiento y escrituras de Gualmapu y Ayayala para pensar fuera de estos márgenes y de estas instituciones que siempre quieren controlar todo, ¿no? Claro. Las hegemonías que hay, los espacios hasta el mismo el arte, ¿no? Como exacto. También nosotros hemos creado nuestros propios lugares y no dependemos de nadie más que de nosotros mismos. Somos nuestra misma comunidad, los artistas, y no necesitamos de mediadores y no necesitamos que otros hablen por nosotros. Tienes toda la razón. Full mi apoyo en ese sentido. Seba, bueno, vamos terminando ya un poco, quiero ya empezar a cerrar la entrevista. Me gustaría también, yo te dije 2 cosas antes de empezar. Vamos a hacer como este espacio que te dije de 5 minutos, donde tú nos vas a compartir una reflexión, un pensamiento, de todo lo que hemos hablado, quizás algo de la semana pasada que hayas vivido o de los últimos meses, algo que la gente que nos está viendo en este momento, que bueno, que le agradezco un montón, que estén conectados, quieres, o sea, como que tú quieres compartirles en este minuto. Sí, yo tengo un textito pequeño, muy pequeño, que creo que resume un poco esta conversación y las conversaciones que hemos tenido otros días, y se los voy a leer. Adelante. El colonialismo occidental nos adoctrinó con un pensamiento basado en lo binario, definiendo como opuestos ciertos lugares fijos: civilizado, bárbaro, femenino, masculino, euforia, disforia, blanco, negro, entre otros. Las especies no somos binarias, nos movemos por aguas que se adaptan a diversos contenedores de nuestras experiencias
y corporalidades. Wow. Todo, o sea, es que no hay cómo no sentirme identificado con eso. Tienes toda la Exacto. razón. Y Sí, así yo es creo el que tratamiento, como nos vienen criando desde hace muchos años, donde nos hacen ver que es o lo uno o lo otro. Y hasta el día de hoy se sigue viendo como en todos los aspectos, sociales, culturales, políticos. sí, ha sido todo un tema eso. A mí siento que me ha limitado mucho mi vida y no quiero seguir en eso. Como creo que es hora de desbaratar eso, de dinamitarlo y que chao, fuera de nuestras vidas, esas ideas, esos espacios tan limitados. No puede seguir normando nuestras vidas eso. Ujú. Tenemos que ir hacia otros lugares, tenemos que pensar otras formas, tenemos que amar a otras personas. No podemos tener Sí. tan estrecho nuestro corazón, con Ujú. limitarnos a un solo gusto, a un solo sentir, a una sola emoción. Nuestro cuerpo y nuestras identidades tienen que ser mucho más que nosotros mismos, ¿cierto? Tienen que Ujú. ser mucho más potentes que eso. Y expresarnos de todas las formas, o sea, desde el acto más sencillo, como de vestirse, hasta maquillarse, salir a la calle, marchar. Siempre como una de las cosas más lindas que yo he visto que últimamente ha pasado en Chile, y bueno, como inmigrante, que cuando uno inmigra a otro país, como que uno primero se reconoce como que uno reconoce su cultura muy fácilmente, como estando afuera, y también es muy fácil reconocer como la cultura local, donde uno llegó. Y una de las cosas más lindas que yo he visto es que sí, efectivamente, hay un despertar de las personas en general. Cuando yo llegué, Mm. el chileno era muy, o sea, esto es muy prejuicioso, pero era en general muy silencioso, como no daba mucho la opinión, se guardaba todo. Y yo siento que ahora, a través de redes sociales o a través, no sé, de en la calle, en las conversaciones como del día a día, hay una mayor como expresión, la gente está hablando y está comunicando si le gusta algo o no, entonces lo he encontrado súper positivo en ese sentido, como que hay muchas opiniones Mm. ahora y lo encuentro perfecto. Sí, sí, ha habido un cambio, evidentemente ha habido un cambio generacional, ¿no? Antes, yo me acuerdo de una de mis experiencias más traumáticas es Ujú, haber estado a los 15 años con mi primer, no, como a los 17 con mi primer pololo ujú. y que un tipo pasando en la calle con una vara de árbol me lo metiera en el culo, o sea, como ese nivel de violencia en la calle, ¿no? Como, y Terrible. después pegándome, asaltándome, entonces eso ha cambiado estos años, ha cambiado Ujú. esa violencia como tan fuerte. Hoy en día ya no nos agreden tanto, pero hay personas que siguen estando en riesgo, ¿no? Que siguen estando excluidas, que siguen estando en peligro. Entonces, ese debería ser nuestro primer punto como Sí. comunidad, Ujú. tratar esas exclusiones, tratar esa diferencia, ¿cierto? Antes de cualquier otra cosa, antes de la agenda Ujú. matrimonio, antes de la Claro. otra agenda, ¿cierto? Tiene que Ujú. haber una validación hacia todas las identidades, porque todas las Es la identidades son prioridad, posibles, ¿cierto? La ujú. identidad trans, la identidad Totalmente. intersex, o sea, hablamos siempre de hombre y mujer, pero hay Ujú. personas que son intersex, o sea, ¿de qué me están hablando? O sea, Ujú. no existe hombre Exacto. y mujer. Ese, Nunca ha esa, existido solo no, eso. no, Ujú. es una tontera, o sea, este sistema le sirve a las TERF y le Ujú. sirve a los homofóbicos y a los transfóbicos, ¿no? No Ujú. le sirve a nadie más. Así que Seba. se queden ellos con sus teorías y no Ujú. vean, y la naturaleza no es esa. Claro. Seba, bueno, nos queda un minuto ya, me lo acaba de avisar la aplicación. Pero bueno, antes ya para despedirte, me gustaría que rápidamente nos compartieras dónde podemos ver tu trabajo. De todas formas, esta entrevista va a quedar en YouTube. Así que bueno, te quiero agradecer. Gracias a las personas que se conectaron. Un gran abrazo. Bueno, puedes como despedirte también y compartir eso. Sí, mi página web es sebastiancalfuqueo.com, ahí están todos mis videos liberados porque nadie me va a hacer guardar mis videos a público. Y, bueno, las redes, ¿cierto? llenarrevista.com, donde pueden revisar todo el material y también mis redes sociales, @sebacalfuqueo, donde pueden también encontrar más trabajos. Eso, Mañún Compuche, te ves hermosa mía y gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti Te por quiero. aceptar la invitación. Sigue así, te admiro muchísimo y gracias, bueno, siempre a las Mira, personas que se conectan a vernos. Un beso a todos. Mañún. Chao.